de la simiente de la serpiente, de la simiente de la serpiente, a la que se le puso el pie, la simiente de Dios, y en eso tenemos nosotros que creer, ¿verdad? Porque fue una profecía bíblica donde la simiente de Dios pondría su pie sobre la simiente de la serpiente, y así creemos que sucedió en el Calvario, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús declaramos de que sea el Espíritu Santo siempre que nos ayude, y a todos, ¿verdad? A todos completamente. Vamos a leer así básicamente. Les voy a dar unas escrituras para que las anoten, y después digamos que yo voy a terminar cerrando con una parte muy importante que creo que es la simiente de Dios. Debemos de motivarnos, ¿verdad?, a vivir. Ahí vamos a anotar Hechos 13, 48 al 50. Esto los anota, lo pueden leer por allá en casa, como para cerrar este tema que el Señor nos brindó, ¿verdad? Por aquí le voy a poner otro más: Mateo 19, 11, Mateo 13, 10 y 11, y por ahí también Primera de Corintios 3, 7. Vamos a tratar de avanzar rápidamente con eso. Esas escrituras, les pido que las noten para que las estudiemos allá en casa, que repasemos. Una persona teniendo el Espíritu Santo no puede negar la palabra, porque la palabra es el testimonio del Espíritu. También una persona puede recibir la palabra y puede recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque así es simiente, recibirá la palabra y caminará, ¿verdad? No se cansará, caminará. Nos pasan muchos problemas en la vida, pero seguiremos caminando. Entonces, hasta completar realmente lo que tiene que coronarnos a nosotros, que es el Espíritu Santo, que es nuestra promesa, es nuestra tierra prometida. Se nos ha enseñado acerca de las 3 clases de creyentes. La gente llega a veces a tal altura, ¿verdad? Decía por allí el mensajero, que donde lloran, gritan, reclaman echar fuera demonios y todo lo demás. Luego vuelven y niegan la palabra. Entonces, hacer todas esas señales y todas esas maravillas y luego usted darle la espalda a la palabra, significa que todo lo que hizo, ¿verdad?, por dones que nos hubiesen dado, no estamos demostrando realmente que somos simiente de Dios, por cuanto le damos la espalda a la palabra. Entonces, el complemento de que realmente usted sea simiente de Dios es que realmente usted no rechace la palabra. Es la mayor señal que tiene que ver en nosotros, que tiene que ver en usted. Así que el manufacturado es aquel que recibe la palabra en la mente, pero cuando nos toca vivirla no la queremos vivir porque solamente se quedó en la mente. Entonces la simiente de Dios entiende de que no solamente va a recibir en la mente, en el intelecto, la palabra, sino que la tiene que hacer, como hace unos domingos atrás se nos enseñó, que more en abundancia en nosotros, para poder después, de todas maneras, caminar un poco, y cuando viene el mal, la misma palabra nos dice que nos apartemos del mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es apartarse del mal, que es el temor de Dios realmente, apartarse del mal. Entonces, alguien que solamente se le enseñe cómo venir a la iglesia, lo cual es bueno, congregarnos, ¿verdad? Lo cual está bien, es bíblico también,
Pero si solamente venimos como para recibir esto en nuestras mentes y guardarlo en nuestra memoria, de nada nos va a servir. Tenemos que empezar a tratar de colocarlo donde el Señor quiere colocarlo realmente, y donde lo quiere colocar es, ¿verdad?, es que esté grabado en el corazón de nosotros. Porque eso fue lo que dijo Él. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón hace usted las buenas o las malas obras, depende de qué es lo que esté metido dentro del corazón de nosotros. Entonces el Señor Jesucristo ordena a sus discípulos, ¿verdad?, que prediquen su palabra a toda criatura, porque ningún hombre sabe cuál es la simiente de Dios. Pero la palabra, cuando se dice la palabra, manifestará si allí, en esa persona que se le está diciendo algo, ¿verdad?, se va a saber si hay simiente o no hay simiente, ¿verdad? Podría estar medio tomado, pero tienen que saber algo. Ahorita que nos bajamos del carro, nos recibió un borrachito por ahí, ¿verdad?, un señor alto ahí. Se acercó y todo eso y me dijo, no, yo no te voy a hacer nada, me dijo, ¿verdad? ¿Por qué? No te estés guardando esa pistola, yo sé que venís armado, me dice. Entonces, yo no me había colocado aquí el celular, te la voy a enseñar, le dije yo. Me dijo, no la saques. Entonces abrí el maletín y saqué, ¿verdad?, la Biblia. La Biblia, ¿verdad?, me dijo. Entonces, tomar 25 centavos de regreso, vete, le dije yo, porque tenía que sacar a los niños y no quería que lo vieran así. De hecho, hasta quería chinear a Pablito. Entonces, tratar de a veces de decirle algo de esto a la gente, a veces aunque estén en ese estado, si son simiente, algo se abre dentro de ellos. ¿Me entiende? Un despertar se tiene que ver. Entonces, el propósito de nosotros es hablarlo. Ahora bien, Hechos 13, 48 y 50, que dice: y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Mas los judíos concitaron mujeres, ¿verdad?, digamos, pías y honestos, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de sus términos. Entonces, los gentiles oyeron y se gozaron, y la palabra dice que creyeron todos los que estaban ordenados para creer. Entonces, ahí es donde está la clave de la simiente. El que está ordenado para creer no descree ni siquiera una coma, se la tiene que aceptar toda la palabra. No le va a decir que una no le parece y que la otra sí le parece. Que cree en los dones y que cree en los profetas, no le puede decir una cosa contraria a la otra. Si dentro de nosotros está la simiente del Señor, que es la misma palabra, y estamos ordenados para vida eterna, tenemos que aceptar todo el libro, no solamente una parte del libro, ¿verdad? Y eso es lo que a veces a nosotros nos duele, porque como se trata de darle espacio al Espíritu Santo y no a nosotros mismos, entonces es donde a veces a nosotros nos duele bastante, como digo. El resto de versos, espero que los hayan anotado y los puedan revisar allá en casa, porque con esto estamos cerrando prácticamente o concluyendo lo que es la simiente de Dios. Y, por ejemplo, sucedió cuando Pablo llegó a Filipos, ¿verdad?, que era la primera ciudad de la parte de Macedonia, que se fue junto a un río donde se reunían algunas mujeres para la oración y les habló la palabra. Entonces, una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad, dice en Hechos 16:14, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Por qué abrió el Señor el corazón de esta mujer y no hizo con todas las mujeres que oían a Pablo que también lo abrieran? Por lo que leímos anteriormente, ya estaban escogidas, ¿verdad?
ya estaban ordenados, ¿verdad?, para que escucharan y creyesen, y de esa manera puedan tener acceso a la vida eterna. Porque lo que sucede es que le vuelven a recordar de dónde vienen. A un hijo de Dios, lo que hace la palabra es recordarle de dónde vino. Entonces, cuando le recuerda de dónde vino, se lo enseñó un abismo clamando otro abismo, el abismo de allá lo clama y lo jala. Entonces, que es simiente de Dios, inmediatamente escucha y se empieza a hacer uno con esa palabra. No importa si no se sabe todos los libros de una sola vez. No importa si no conoce y no entiende todos los misterios, no importa eso. Sino que lo que importa es que realmente Dios lo haya realmente traído a él, ¿verdad? Como acá creo que no está, se lo voy a anotar también, Juan 6:37 para que lo anoten. Juan 6:37, ¿qué es lo que dice? Dice, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que en mí viene, no le echo fuera. Pero en ese mismo capítulo, tiene que pegarlo con el 44, en el mismo 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, Jesús dice por un lado, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, ya está establecido. Lo que Dios le dio a Jesús como su Hijo, que fue una novia escogida, esa novia tiene que venir a Él. ¿Por qué? ¿Quién se la dio? El Padre. Entonces ya se la dio, esa novia tiene que venir a Él. Dice, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Por qué no le va a echar fuera? Porque es de Él. Así como el primer Adán, al primer Adán le sacaron de su costilla a su esposa, ¿verdad? Es correcto. Lo durmió el Señor y le sacó una esposa natural. Y dijo, Adán, esta es como yo, carne de mi carne, hueso de mi hueso. La sacó de ahí. Entonces, Jesús lo hirieron en el costado. Y del costado salió sangre, salió agua y salió sangre, que es lo que una mujer hace cuando va a parir. Entonces de ella salió otra mujer espiritual, de Jesús salió una mujer espiritual en el Calvario, y esa mujer espiritual es la novia de Él. Por eso que cuando viene a buscarle, no le echa fuera, porque es de Él. Él sabe que es de Él. Y entonces dice, ninguno no puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Por eso a esta mujer de Filipo, es que Dios le abre el entendimiento, porque el mismo Padre reenvía a los pies de Jesús a esta mujer, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa, o esa es la tanta escritura que existe para esto realmente. Se lo voy a orar, si anotaron. Y si no anotaron, no la van a ver con el teacher, ¿verdad? Con el maestro. El maestro es el que nos pregunta después siempre las cosas. Y precisamente allí en Filipo podríamos ver, y aquí ya más que las escrituras eran como el cierre de esto, y esto como una conclusión, reflexión, ¿verdad? Filipenses 2, vamos a leer del 1 al 7. Creemos que es algo que la simiente de Dios debe vivir, ¿verdad? Bien, ¿qué dice la palabra? ¿Ya la encontraron? Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bien, la idea de esta escritura es por causa de que dentro de las iglesias, dentro de las familias, dentro de las sociedades, hay muchos altercados, ¿verdad? Lo primero que yo veo en este momento es, obviamente, el primer paso es ver mi núcleo familiar. Tengo que ver yo, tengo que ver a mi esposa, tengo que ver a mis hijos. Y entonces, como esto es muy normal, esto va a depender siempre de la actitud que tome el padre de familia o la madre de familia o los hijos. Y en el caso de la iglesia, entonces, va a depender de qué actitud tomaría el pastor con la congregación, qué actitud va a tomar la congregación con el pastor y qué actitud vamos a tomar entre nosotros como hermanos y como ovejas. Entonces, ¿qué es lo que realmente está obstaculizando la unión en la familia? Aquí en El Salvador, a estas alturas, vemos que por todos lados el país en sí está dividido. Usted no alcanza a ver ningún instituto, llamémoslo así, ninguna institución que esté realmente unida, buscando el mismo propósito para el resto de la gente aquí en el país. Ninguno lo hace. De hecho, en los últimos días, ¿verdad? Ha salido ahí un candidato que astutamente ha ocupado un nombre, ¿verdad?, que le ha dado a su campaña, y digo astutamente porque él está tomando todos los que están descontentos por allá, que se vengan, porque otro que está descontento ahorita no le para bola a ninguna bandera política. Él lo que busca es que todo el que pueda llegar, que llegue. Astuto, diría yo, ¿verdad? En el caso de nosotros, o del caso del cristiano, nos tenemos que preguntar entonces esto: ¿qué es lo que obstaculiza realmente la unidad de la iglesia o de la familia? Si yo vengo de mi casa desunido, físicamente podemos venir unidos, puedo venir yo con Nancy, con los niños en el carro, pero espiritualmente también estamos a millas de distancia. Entonces, si yo ya vengo así, difícilmente voy a traer un espíritu de compañerismo y de unión con ustedes, que son mis hermanos y que no están viviendo realmente en casa todos los días, pero que nos estamos congregando todos los domingos. Entonces, ¿por qué es que nosotros nos tenemos que realmente quedar con tantas cosas a veces que no suceden a nuestro alrededor, que pedimos y no suceden? El Espíritu Santo, ¿por qué no viene? Porque uno se mira, yo me tengo que ver, y cuando me reviso mis pensamientos y que reviso algunas actitudes mías, entiendo de que el Espíritu Santo como tal todavía no está viviendo en mí. Si usted se revisa a sí mismo, se va a encontrar con lo mismo, ¿verdad? Y si alguno ya lo tiene aquí, igual debe de manifestarse, ¿verdad? Debe de manifestarse ¿en qué? En eso, en compañerismo, tal vez el hermano Barrientos y su esposa, pues tal vez no haya entrado completamente a la congregación con nosotros, pero si ya tenemos el número telefónico, va a ser interesante que le llamemos tal vez más tarde, ¿verdad? De repente, ¿qué pasó con él? Porque si venimos hace unos domingos atrás a que él orara por nosotros. Entonces, la hermana Ángela, ya el hermano me lo dijo a mí allí, pero no sé si los demás saben, porque la hermana Ángela no estaba con Ernesto.
¿No lo saben? ¿Por qué, hermano? Está enferma con un dolor de la cadera y entonces sus hijos se quedaron para cuidarla, ¿no? Entonces, de eso se debe ir tratando realmente la unión y el compañerismo entre nosotros, si no, ¿para qué venimos? Porque el punto es que no vamos a crecer, y ahora que somos menos familia que antes, yo creo que Dios todavía con más razón va a demandar de nosotros eso. La Escritura dice que el Espíritu Santo no vino allá en el aposento alto hasta que aquellos hombres que eran los discípulos de Jesús estuvieron allí junto con todos los demás reunidos, y dicen que estaban en un mismo sentido, estaban en un mismo amor. Entonces yo no creo que el Espíritu Santo por allá a mí en la cima 4 va a llegar a bautizarme solo a mí cuando yo no estoy pendiente de ustedes de alguna manera. No importa si no nos visitamos, tenemos que entender todas esas cosas, estamos lejos, pero vamos un poco más allá. El domingo pasado no vinieron los hermanos. Es necesario saber por qué no vinieron los hermanos. ¿Les pasó algo grave? Hay que saberlo, pero ninguno de nosotros, bueno, tal vez el pastor, ¿verdad? Habrá sido que les habrá llamado. Pero yo no les llamé. Tampoco ellos nos llamaron, ¿verdad? Porque tal vez la comunicación está un poco tal vez más pegada tal vez con la hermana Estela y también con el hermano pastor, ¿verdad? Igual, y así nos vamos a ir encontrando. Generalmente cuando yo no voy a venir, trato de avisar por varias razones, porque lo que menos yo quiero es dejar un espacio donde a mí se me pregunte o se me arrincone, ¿verdad? Entonces a veces tratamos de hacer eso, pero a veces por responsabilidad, tal vez más que por amor a la misma congregación, ¿verdad? Tal vez más que por amor a lo mismo que yo esté aquí parado, más quizás que por responsabilidad. Pero yo no lo quisiera hacer solo por responsabilidad. Ustedes no deberían de hacerlo solo por responsabilidad de venirse a sentar aquí, traer el diezmo y la ofrenda, la alfolí. No solamente es por responsabilidad, tiene que ser porque haya una unión entre ¿quién? Entre nosotros y Dios. Pero si esa unión entre nosotros y Dios no la podemos simplificar aquí entre nosotros, se vuelve muy difícil. Salimos nosotros de acá cuando termina, ¿verdad? Termina la reunión, y de repente es como que nos quedamos así. Yo quisiera ver de repente todas las mujeres tal vez juntas, ¿verdad? Entre ellas. No hablando de la novela, sino que hablando de algo más tal vez que le haya pasado, alguna oración que necesite alguna de ellas, ¿verdad? O entre los hombres la misma cosa, porque nosotros llevamos mucha carga, lo que pasa es que no se nos echa de ver. Claro que es mucha de ver, a mí ya me dijeron sus rayos de plata, ya empiezan a ver aquí, ¿verdad? Al menos vieron que eran de plata, porque a otros dicen que les mira como un sacocín, y otros no, ¿verdad? Al menos vieron que eran rayos de plata. Pero es que, porque hay carga sobre nosotros, hay carga sobre el hermano Douglas, hay carga sobre el hermano Santillo como cabeza, sobre el hermano Alexis, ¿verdad? Sobre José, o sea, sobre el mismo pastor. Tiene que haber carga sobre nosotros. Porque la cuestión ahora es que cada vez está siendo más difícil. La puerta sigue siendo la misma puerta, es el Señor Jesús. Eso entendemos, es la misma puerta. Pero cada vez está siendo más difícil el entender, sobre todo, de que el cristianismo no se basa a veces solamente en cuestiones así fáciles o religiosas, de venir a abrir la escritura, leerla, a ver qué nos dice el hermano, le voy a poner atención, voy a anotar qué sermón trae el hermano y me va a ayudar, algún testimonio. Es más que eso. Tenemos que entrar en esa nueva dimensión. Y yo cuando reflexiono en eso solamente lo pongo a preguntar algo. Realmente, así como no podemos practicar la santidad porque el santo no está dentro de nosotros, ¿será que entonces no podemos practicar la unidad porque el Espíritu Santo no está dentro de nosotros? Es y no es válido, ¿verdad? Que por el mismo hecho que les hablé acerca de los hermanos unánimes juntos esperando, y entonces ahí fue donde cayó el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay algo muy grande que a veces a nosotros nos va apartando de esto, y a veces yo creo que en el verso 3 que lo dijo lo que leímos, nada hagáis por contienda o para vanagloria, no voy a parar aquí para vanagloriarme yo,
antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces yo tengo que ver a ustedes superiores a mí todavía, ¿verdad? Y como eso es lo que le cuesta al ser humano, la humildad. La persona humilde, dijo alguien por ahí, no es la que piensa primero en sí misma, es la que sencillamente, mire bien, sencillamente no piensa en sí misma en lo absoluto. Eso es la humildad. Entonces Pablo, ya sabemos que las cartas son para los santos y los que tratamos y perseveramos buscando esa palabra y ese sellamiento del Espíritu Santo. Entonces, él dice que hay que buscarlo con humildad. ¿Por qué? Porque eso fue lo que enseñó Jesús. Él era manso y era humilde, ¿verdad? Entonces, en medio de todo eso, yo creo que nosotros debemos de tratar de entrar también en otro tipo de armonía para tratar de atraer otra atmósfera. Físicamente, a veces las parejas nos preocupamos más por guardar la fidelidad física, ¿verdad? Por proteger la fidelidad física, lo cual, se nos dijo, solamente es una fidelidad sexual en realidad. Pero es que hay que proteger mucho más allá de eso. Hay que proteger el alma del cónyuge y hay que proteger el espíritu del cónyuge. Entonces, pero eso no sucede si hay desunión. Y decimos todo esto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que creer toda la palabra, no solamente parte de la palabra. Recuérdese que Eva, por haber descreído parte de la palabra, eso fue suficiente. Eso fue suficiente no solamente para que a ella y Adán la sacaran del huerto del Edén. No solo eso, ¿qué es lo que trajo? Cuando yo veo a mis niños enfermos, eso es lo que trajo. ¿Me entiende? La desobediencia de Eva, eso fue lo que trajo. Muerte, enfermedades, que andemos con aflicciones, un montón de demonios sueltos y todas las cosas por todos lados. Eso es lo que desató con solo descreer una parte. Entonces nosotros, si queremos creer un poco en la unidad que se practicó en la iglesia primitiva, como se le conoce, lo mismo tenemos que hacer con nosotros, para creer realmente o empezar a creer y a vivir toda la parte de la Escritura. Si no, seguiremos caminando así de esta manera, ¿verdad? Usted pone un roedor en una rueda y el roedor piensa que va para funcionar y ahí estaba. Se cansa un ratito, se para, respira y otra vez sigue, y según él va corriendo. Nosotros podríamos creer que vamos corriendo hacia el cielo, ¿verdad? Tenemos tantos misterios que nos han dicho, tenemos tanta revelación que nos han dado. El Señor se ha manifestado en medio de nosotros. Creeríamos que vamos, ¿verdad?, viento en popa hacia las alturas. Y tal vez ahí estamos todavía en la rueda dando vueltas. Porque no nos hemos puesto a practicar cosas sencillas como esta. Cosas sencillas como realmente como la unidad. Y la unidad es muy importante entre nosotros. No necesita usted tal vez hablarle todos los días a alguien, ¿verdad? Pero sí tal vez estar pendiente entre nosotros. Hace como 4 domingos la hermana Ilse creo que me pidió el correo y después me dijo, después se lo damos, y yo no le di mi correo. Ella tampoco me recordó de darme el de ella, como ahora todos somos cibernautas, ¿verdad? Entonces, sí somos creyentes que tenemos que ir a la par donde da el tiempo. No nos podemos perder. Si no, tenemos que ser de esta gente que anda con sombrerito, que se me escapa el nombre ahorita, ¿verdad? Hermano Ángel, ¿se acuerdan? Que andan con sombrerito y se apartan. Soldados de Cristo, los de blanco. No, los que andan con sombrerito, pero que se apartan y se hacen como aldeas y todo eso. Los menonitas. Los menonitas, correcto, ¿verdad? Pero pasaban un reportaje ahí en la televisión un día de estos y ni todo eso, ni apartado ahí alejado del mundo. Los jóvenes dicen que se apartaban, se reunían y se escapaban y se iban a ver películas allá pornográficas y todo lo que usted se imagina. ¿Me entiende? Entonces no es eso, ¿verdad? Sino que realmente es ir buscando
esa unión entre nosotros para poder tener una unión con el Señor. Yo creo que el Señor está cada día más cerca. Mire, los peces y las ballenas siguen encallando. Han perdido el sentido los peces en el mar. Van a encallar, o sea, ellos llevan un rumbo como antes. Trataban de tener un rumbo, hoy no. Se salen y nadan hacia las orillas. Entonces nadan hacia dónde, hacia la muerte, porque ellos allí no pueden sobrevivir en la arena. Está pasando eso con ellos, sigue pasando. Los pájaros se están cayendo del cielo, se caen. Los ríos siguen apareciendo rojos. Los volcanes, los temblores, ¿usted cree que eso va a parar? No va a parar. Porque el sistema solar, no pared de la Tierra, no pared de manzana. El sistema solar va junto todo, pero cuando algo externo, esta hermana me dio risa, yo el sistema solar va junto, ¿verdad? Pero cuando alguien de allí mismo, del sistema solar, se sale de su lugar o algo externo entra, lo pone realmente en otro nivel, ¿entienden? En otra atmósfera, llamamos. Entonces, a estas alturas se sabe de que hay algo que está cerca del Sol, que la Tierra no lo puede ver, ¿verdad? No todo el planeta lo puede ver, pero aquí la gente de este polo de por acá sí lo puede ver, y el polo y los que están así en extremo, esos telescopios sí alcanzan a ver, y acá se están viendo dos soles. Hace 3 años yo pensé, o hace 2 años dije yo creo que eso ya se terminó, ¿verdad? Yo creo que tal vez de repente era algo falso, pero al parecer no. 2013 y sigue la fotografía y siguen las imágenes. Entonces eso externo ha entrado al sistema solar y el Sol está, ¿verdad?, que cada rato echa sus eructos que son calientísimos, ¿verdad? Y eso hace que viaje y llega, y la Tierra entonces cada vez está más resfriada, y que de repente siente mucha calentura, y todo eso le pasa a la Tierra ahorita. El magma dentro de ella están ríos y ríos de fuego, ¿entiendes? Todo eso es lo que está aconteciendo. Entonces, porque algo tiene diferente ahorita el sistema solar, y la Tierra está dentro del sistema solar. Entonces, por lo tanto, dicen que antes era así, el polo, ¿verdad?, era recto, y ahora ya está así, ¿entiendes? Está inclinado, lo que pasa es que no lo hemos sentido, no nos hemos dado cuenta, pero el polo magnético, no el físico, sino el polo magnético de la Tierra ya empezó a girarse, y por eso ahora sentimos que el clima, qué loco que está el clima, ¿verdad? Todo el mundo dice eso, pero tenemos que entender que hay algo detrás de eso. ¿Y cuál es la razón? La razón es que Cristo viene. Y Cristo tiene que venir a encontrarnos nosotros como separados, cada uno pensando como quiere. No, Cristo viene por una novia que ha redimido y que ha comprado y que la quiere ver completamente con vestiduras blancas. Nos equivocamos hoy. Ahí tenemos la sangre y el nombre para que nos perdone y nos limpie. Para eso está Él, para eso la dejó Él ahí hay cosas que hay que arreglar en la casa. Usted no puede dejar las cosas en la casa que tal vez el otro mes. No, hay cosas que usted las tiene que tomar con carácter y pararse y decir que las tiene que arreglar. Si está en desorden, arregle ese desorden. El Señor, yo no sé qué tan lejos está, ni tampoco qué tan cerca está. Pero hace 2000 años, todos los creyentes estaban ya esperando al Señor. Y ni siquiera ocurrían todas estas señales. Y ahora que usted mira que la ciencia se aumentó, que la gente ya no cabe en el mundo y que la tierra ya no nos aguanta, ya no aguanta a los impíos en la tierra. A los hijos sí, Él ya está esperando la manifestación de los hijos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y entonces el Señor tiene que hacer algo con nosotros, obviamente. Así que nosotros no podemos dejar eso, ¿verdad? Así, a la deriva. Tan pronto como se rompió el compañerismo entre Dios y Adán y Eva, allí mismo también se rompió el compañerismo entre Adán y Eva. Ellos dos rompieron el compañerismo con Dios. Al romper el compañerismo con Dios,
rompen el compañerismo entre ellos mismos. Si nosotros rompemos el compañerismo con Dios, automáticamente rompemos el compañerismo entre nosotros mismos. Entonces nos tenemos que dar cuenta de eso. Aquí todavía hay algunos amigos, ¿verdad?, que allá de repente me han visitado allá, que estuvieron aquí en la congregación. Pero ¿a qué clase de compañerismo voy a llegar yo? Si lo han roto con el Señor y yo trato de estar de parte del Señor. Si voy a un compañerismo así natural con ellos, tendría que decirle las cosas como son. Si no, a mí me van a echar la culpa después. Y si no es así, mejor no voy. Así de delicado creo yo que esto, ¿verdad? Así de delicado creo que es esto ahora en este tiempo. Estoy hablando igual que Jaciel, ¿verdad? Jaciel le dice a Pablito: Pablito, eres un lindo, muy bebé. El que le quiere decir eres un bebé muy lindo. Pero lo dice al revés, ¿verdad? Así que se está hablando de la verdad. Así que para concluir, hermanos, cuando una iglesia rompe el compañerismo, ¿verdad?, para lanzarnos en otras cosas, lo cual no hemos hecho, ahí es donde se rompe el compañerismo entre nosotros como creyentes. Entonces, busquemos siempre de que el atalaya esté haciendo su trabajo, ¿verdad? Esté haciendo su trabajo y nosotros también hagamos el nuestro. Hacer el nuestro, el primer lugar es hacerlo en la casa, para que de la casa podamos proyectarnos hacia acá, ¿verdad? Y aquí realmente poder compartir algo entre nosotros siempre. Yo creo que es muy importante en este tiempo que tratemos de estar realmente en línea y no dejar de creer la palabra y tratar de hacer todo en orden. Todo tiene que hacerlo en orden. Si un día usted se cansa del pastor, usted tiene que entrar en tal orden, que tiene que llegar donde él y decirle: ya no aguanto sus sermones, ya no me gustan, ¿verdad? Y le voy a decir también a los hermanos que ya no los aguanto tampoco a ellos. Entonces, hay que hacerlo en orden. Hay que hacerlo en orden. Hasta esas cosas hay que hacerlas en orden, ¿verdad? Así que, por lo tanto, mi invitación, mi reflexión, que como creyentes y que somos simiente de Dios, eso es lo que tiene que habitar en nosotros. Eso es lo que tiene que estar en nosotros. Es ocuparnos un poquito, ¿verdad?, los unos de los otros. No solo aprovecharnos los unos de los otros, ¿verdad?, sino que ayudarnos los unos con los otros, ¿verdad?, estar pendientes los unos con los otros. Hay mucha necesidad espiritual y tal vez la necesidad del hermano José, alguien la pudo haber salido a mitad de semana y aquí lo que hacemos es reforzar más la oración, pero ya alguien se pudo haber adelantado a la oración, ¿verdad? Entonces, tener esa confianza entre nosotros, ¿verdad? Y poder tratar de caminar todos juntos como se debe. Bueno, que el Señor nos siga bendiciendo, ¿verdad? Voy a borrar el planeta.